con todos, bienvenidos. Como ustedes saben, hoy día vamos a continuar con el estudio del Evangelio según San Marcos. Ya estamos en el capítulo 13, estamos en la última semana de Jesús en Jerusalén, donde Él va a ser crucificado y luego resucitar. Una de las cosas que estamos viendo en el capítulo 13, que es un capítulo muy distinto a los capítulos que hemos visto anteriormente en Marcos, es que es un capítulo con un enfoque muy profético, con un enfoque escatológico. Cuando hablamos de escatología o decimos escatológico, nos estamos refiriendo al estudio de los últimos tiempos. Siempre que ustedes escuchen esa palabra escatología, se está refiriendo al estudio de los últimos tiempos. Así que teología es el estudio de Dios. Bueno, este capítulo es un capítulo escatológico. ¿Por qué? Porque los discípulos le preguntan a Jesús con respecto a la destrucción del templo que Él ha profetizado. Los discípulos alaban el templo, Jesús les dice que no va a quedar piedra sobre piedra, y los discípulos se indignan con esta frase de Jesús, con esta respuesta de Él, y le preguntan, ¿cuándo va a suceder esto? ¿Y cuál va a ser la señal de tu venida y del fin del siglo? A lo que Jesús les empieza respondiendo. Y lo que Jesús les responde es conocido como el Sermón del Monte de los Olivos. Jesús da toda esta enseñanza, toda esta prédica, todo este sermón en el Monte de los Olivos que está al frente del templo de Jerusalén en la época de Jesús. Hoy en día, si uno va al Monte de los Olivos, lo que vea al frente no necesariamente es el templo, porque no existe un templo hoy en día, sino ve ciertas mezquitas. La mezquita musulmana Al-Aqsa y el Domo de la Roca, que son dos lugares muy importantes para el Islam. Y también va a encontrar el Muro de los Lamentos y cosas semejantes. Bueno, Jesús está ahí con sus discípulos y lo primero que Él les dice es que se tienen que cuidar de que nadie los engañe. ¿Por qué? Porque en el tiempo final se van a levantar falsos cristos y engañarán a muchos. No solo eso, sino van a haber guerras y rumores de guerra. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá terremotos, pestes, hambres en distintos lugares, pero esto todavía no es el fin, sino que son principios de dolores de parto. Eso Jesús es lo que les empieza a decir. Y lo que vimos en la clase anterior es que Jesús cambia un poco el enfoque y empieza a hablar acerca de la persecución que va a haber en ese tiempo y también la persecución que los cristianos siempre irán pasando. Y eso va a ir escalando, por así decirlo, hasta el tiempo final. Jesús dice que tu propia familia te va a traicionar, que tu propia familia te va a matar, pero nos anima a decir que cuando seamos apresados, cuando seamos perseguidos por nuestra fe y seamos cuestionados, el Espíritu Santo nos dará las palabras necesarias para responder en ese momento oportuno. Pero todo esto sucederá luego, dice él, de que el Evangelio sea predicado a todas las naciones, a todo el mundo. Y hablamos acerca de lo que significa ese versículo. Así que tenemos que perseverar hasta el fin, y el que persevera hasta el fin se salvará. El que persevera hasta el fin verá la venida de Jesús en ese tiempo final de tribulación al cual Jesús se está refiriendo en estos momentos. Bueno, ese es el resumen a gran escala de lo que hemos leído en las dos clases anteriores. Veamos a continuación qué es lo que Jesús sigue diciendo con respecto a los tiempos finales, con respecto a estos últimos 7 años antes de su segunda venida. Veamos a continuación el versículo 14 en adelante. Dice Jesús, ahora bien, cuando vean que la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel se encuentra donde no debiera estar, el que lea que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no baje a su casa ni entre en ella para tomar algo. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Ay de las que en estos días estén embarazadas o amamantando. Pídanle a Dios que esto no suceda en el invierno, porque esos días serán de gran aflicción, como no los hubo desde el principio de la creación que Dios hizo, ni los habrá jamás. Si el Señor no hubiera cortado esos días, no habría quien se salvara, pero los ha cortado por causa de sus elegidos. Así que si alguien les dice, miren aquí está el Cristo, o miren allí está, no le crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, de ser posible, incluso a los elegidos. Pero ustedes tengan cuidado, ya los he prevenido de todo. Acá Jesús está dando una señal adicional, podríamos decir, a lo que va a suceder en los últimos tiempos. Y habla acerca de la abominación desoladora.
Él dijo en el versículo 14, ahora bien, cuando vean que la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel se encuentra donde no debiera estar, entonces empieza a decir, huyan a los montes, dejen Judea, por favor oren para que no suceda en invierno. O sea, a partir de la abominación desoladora va a venir una persecución que lo que tienes que hacer tú es, ni bien la ves, huir. Ese es el resumen de lo que Jesús está diciendo acá. Primero, ¿qué es la abominación desoladora? ¿Dónde encontramos esto? Jesús lo explica, lo encontramos en el libro de Daniel. Específicamente está en Daniel capítulo 11. El libro de Daniel es un libro que es muy profético también. Tiene muchas profecías que ya se han cumplido y algunas que aún no se han cumplido. Yo hice un estudio completo en mi canal de YouTube de todo el libro de Daniel, que son 12 capítulos. El capítulo 11 es un capítulo que muestra, por así decirlo, una progresión de líderes que se van a levantar desde el tiempo de Daniel en adelante hasta el tiempo final, hasta el anticristo. Cuando leemos acerca del anticristo en el libro de Daniel, vemos que él va a establecer la abominación desoladora, o se podría traducir también la abominación que trae desolación. ¿Cuál es esta abominación? Una de las cosas que nosotros vemos en Daniel, en Segunda de Tesalonicenses y en el libro de Apocalipsis, es que el anticristo, este líder político que va a gobernar prácticamente el mundo, va a hacer en el templo de Israel, es meter una imagen de él en el templo. Sí, Tesalonicenses nos dice, Pablo, que el anticristo se va a proclamar Dios mismo en el templo de Israel. Pero también nos cuenta el libro de Apocalipsis que va a meter una imagen de él para ser adorada en el templo en Jerusalén. Esa sería la abominación que trae desolación. Han habido sombras de personajes históricos que han hecho lo mismo o que han querido hacer lo mismo. Una de las cosas que quizás voy a hablar hoy en la clase de la noche de los días jueves del anticristo es sobre que Antíoco Epífanes, que fue por así decirlo, rey griego en el tiempo de los macabeos, eso fue entre el año más o menos unos 400 años o 300 años, 200 años antes del Nuevo Testamento, metió una imagen de Zeus, un dios griego, al templo y sacrificó un cerdo ahí. Muchas personas pensaban, sobre todo el pueblo de Israel obviamente, de que Antíoco Epífanes, Antíoco IV, había cometido la abominación desoladora cuando hizo eso. El hecho de que Jesús hable de la abominación desoladora como algo futuro nos indica que Antíoco Epífanes no fue el cumplimiento de esa profecía de Daniel. Por lo tanto, una de las cosas que Jesús está mostrando es que cuando el anticristo se proclame Dios, va a meter una imagen en el templo, una imagen suya. Esa imagen es la abominación desoladora. Y cuando eso ocurra, toda la nación de Israel va a tener que huir, porque va a empezar una persecución como no la ha habido antes. Y algo que dije en la clase anterior es que cuando leemos el lenguaje de Jesús en estas profecías, es que es un lenguaje que habla mucho en enfoque israelita. ¿A qué me refiero? Dice los que estén en Judea. ¿Por qué dice los que estén en Judea? Porque le está hablando a la nación de Israel. No le está hablando, por así decirlo, al mundo gentil, sino a los judíos. Porque el enfoque de estos periodos finales de la historia, por así decirlo, antes de la venida de Jesús, está enfocado en la nación de Israel. Eso es algo muy distintivo cuando estudiamos las profecías. En otros pasajes, como por ejemplo Mateo 24, que es un pasaje paralelo a este, que narra el mismo sermón del Monte de los Olivos, dice, por favor, que las mujeres que estén amamantando y que estén embarazadas, oren para que esto no suceda en invierno ni en día de reposo. Agregue el día de reposo porque es un día que los judíos no trabajan, es un día en que los judíos no tienen movilidad. Yo he viajado a Israel y si tú estás un día sábado no vas a encontrar transporte público, a lo mucho vas a encontrar algunos taxis manejados por musulmanes, pero más de eso no. El país se paraliza, por así decirlo, los días sábados, porque el pueblo de Israel, sea creyente o no sea creyente, tiene mucha influencia del judaísmo. Por lo tanto, ellos aún guardan el día de reposo. Entonces Jesús está utilizando un lenguaje judío porque el enfoque de este periodo final es un periodo enfocado en la nación de Israel. Así que cuando la abominación desoladora suceda, ellos lo que van a tener que hacer es huir. Eso lo vemos también en Apocalipsis capítulo 12, cuando vemos al dragón, Satanás, persiguiendo a la mujer que simboliza Israel.
Así que Jesús lo que estaba anunciando es, en este periodo final de 7 años, va a ocurrir en algún momento la abominación desoladora. El anticristo se va a proclamar como Dios, va a meter una imagen en el templo de Israel, y en ese momento, ustedes que están leyendo esta profecía, le diría a estos lectores futuros, huyan a los montes. Huyan rápidamente porque este periodo va a ser el periodo peor, por así decirlo. Una de las cosas que también vemos en el libro de Daniel es que este periodo final de 7 años va a estar dividido en 2 partes, de 3 años y medio cada una. Y lo que marca la división entre una parte y otra es la abominación desoladora. O sea, cuando el anticristo se ponga en el templo y se proclame Dios, van a pasar 3 años y medio hasta la segunda venida de Jesús. Podríamos decirlo que la abominación desoladora marca los 3 años y medio finales. Y eso es algo que la nación de Israel conoce por Daniel, pero Jesús ahora está anunciando más o menos las características de esta parte final. La nación de Israel va a ser perseguida y van a tener que huir. Eso es lo que Jesús está mostrando en este momento. La señal de la abominación desoladora se podría cumplir en nuestro tiempo. La verdad es que todavía no. ¿Por qué? Porque para que la abominación desoladora ocurra, primero tiene que construirse el templo de Israel. El anticristo tiene que meterse al templo, pero si no existe templo, no se puede meter a un templo. Por lo tanto, una de las señales que sabemos que son de los tiempos finales es la construcción del tercer templo. El primer templo lo construyó Salomón, el segundo templo Zorobabel, y el tercer templo, algunos piensan que va a ser guiado por el mismísimo anticristo. Pero realmente no sabemos. Lo que sabemos es que el tercer templo se va a construir. Hoy en día, si nosotros vemos las noticias, conocemos a la nación de Israel, sabemos que ya hay muchos judíos que ya tienen todos los implementos listos y los planos para la construcción del templo. Pero no se puede construir hasta ahorita. ¿Por qué? Porque el templo tiene que estar ubicado en un lugar donde es de mayoría musulmana y donde, por así decirlo, están centros y lugares importantes para el Islam, como el Domo de la Roca y la mezquita Al-Aqsa. Así que si ellos quisieran construir el templo, 1, tendrían que ubicarlo en un lugar donde no cause ese conflicto, o 2, causar un conflicto bélico para la destrucción de estos lugares y construir el templo. Realmente no sabemos cuál va a ser el futuro con respecto a eso. Lo que sí sabemos es que el tercer templo se tiene que construir en algún momento. Antes de eso, no puede suceder la abominación desoladora. Esas son cosas que podemos rescatar en este momento. Así que si alguien dijera, Horacio, ya está por suceder la abominación desoladora, les diría no, porque el templo aún no se ha construido. Pero Jesús ya anunció que sí se va a construir. Así que nosotros sabemos que una señal del tiempo del fin es la construcción del tercer templo. Y por lo tanto, una señal que nos indica a nosotros que estamos cada día más cerca del fin es el nacimiento de la nación de Israel en el año de 1948. Porque en 1948, o podríamos decir antes de 1948, la nación de Israel no existía. Había sido dispersada desde el año 70 después de Cristo. 1800 y pico años después, la nación de Israel, luego de la Segunda Guerra Mundial, vuelve a surgir. Y en cierto sentido, todos los que estudiaban profecía en ese tiempo se quedaron recontra sorprendidos porque vieron un cumplimiento profético increíble. Para que existiera un templo, como Jesús lo está diciendo acá, para que la nación de Israel pueda huir, tendría que haber nación. Y en el año de 1948, hace casi un poco más de 70 años, la nación de Israel volvió a nacer, anunciándonos, por así decirlo, que cada día estamos más cerca del fin. Y eso es lo que Jesús anuncia de este periodo final de 7 años. Este periodo final de 7 años va a marcar mucha persecución, van a haber falsos maestros, falsos profetas, pero también, como dice acá, va a haber la abominación desoladora. El anticristo se va a meter al templo y se va a proclamar Dios y va a empezar una persecución tremenda contra la nación de Israel. Vamos a seguir leyendo. Espero haber podido explicar un poquito este texto, porque en el mismo párrafo que hemos leído, vamos a leer del versículo 20 en adelante. Jesús continúa diciendo, esto ya lo hemos leído, pero para repasarlo, dice, si el Señor no hubiera cortado esos días, no habría quien será, pero los ha cortado por causa de sus elegidos. Acá está hablando de la nación de Israel como tal. Y eso nos indica de que si estos 7 años finales fueran más largos, prácticamente nadie se salvaría. Porque la persecución, las guerras, todos los desastres que van a ocurrir en ese periodo, que están narrados en Apocalipsis, van a ser tremendos.
Y siguiendo a cortar estos días, si no fueran solamente 7 años, nadie se salvaría. Versículo 21 dice, así que si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no le crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, de ser posible, incluso a los elegidos. Pero ustedes tengan cuidado, ya los he prevenido de todo. Acá Jesús termina como dando un resumen exhortativo de lo que habló al principio. Muchachos, vuelvo a repasar con ustedes. Miren todo lo que ya les conté. Por lo tanto, si alguien se levanta como un Cristo diciendo yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, no le crean. Porque ya les he dicho, se van a levantar falsos profetas, falsos cristos, engañarán a muchos, pero ustedes ya están advertidos. Ustedes ya están advertidos de estas señales, de las señales de guerras, de la abominación desoladora. Todo eso está dentro del panorama final. Y eso va a ir escalando. Falsos profetas van a ir levantándose cada día más. Terremotos, guerras, hambres, pestes, esto va a ir aumentando cada vez más. Pero eso aún no es el fin. Esto podríamos decir que es el principio de los dolores de parto. Pero una de las cosas que sí te indica que viene el periodo del fin es la abominación desoladora. El anticristo metiéndose al templo y proclamándose Dios. Ustedes tengan cuidado, ya los he prevenido de todos. Otras versiones dirían, ustedes velen, ustedes estén atentos, porque ya los he prevenido de todos. Porque la actitud del discípulo ante toda esta información, ¿cuál es? Nosotros velar y orar, porque el Señor puede venir por nosotros en cualquier momento. Ya les he repetido varias veces en el transcurso del capítulo 13. Cuando nosotros leemos estas señales, estamos viendo señales del tiempo del fin. Pero esas señales del tiempo del fin son señales que nos indican cuándo se está acercando más ese tiempo con la nación de Israel, con el templo, etcétera, etcétera. Pero nosotros no vamos a experimentar ese periodo. Nosotros vamos a ser rescatados antes, porque este periodo es un periodo de ira, es un periodo de la ira de Dios, un periodo enfocado en la nación de Israel principalmente. Pero nosotros, la iglesia, los que hayamos creído en Jesús, nosotros vamos a ser arrebatados antes. Antes de que empiece este periodo final de 7 años, vamos a ser llevados. Por lo tanto, eso es informativo para que nosotros estemos atentos, estemos velando, pero también para que nos demos cuenta de las señales del tiempo del fin, para que nosotros veamos, mira, ya está sucediendo tal cosa, ya está sucediendo tal cosa, podemos anunciar, usar la profecía para predicar también, pero eso nos ayuda a tener la expectativa bien alta de que el Señor puede venir por nosotros hoy. Eso es algo muy importante. Yo creo que lo que podemos siempre meditar y aplicar cuando estamos estudiando profecía, porque no hay cosas muy prácticas que nosotros podríamos rescatar cuando leemos un capítulo así, lo que sí podemos rescatar es que tenemos que velar, saber de que el Señor está cerca. El hecho de que la nación de Israel ya haya vuelto a nacer nos indica que cada vez estamos más cerca que el Señor podría venir por nosotros hoy. Por lo tanto, tenemos que tener una actitud de vigilancia, por así decirlo. Podríamos hacernos una pregunta esta mañana. Si el Señor viniera por nosotros hoy, ¿cómo nos encontraría? ¿Cómo está tu relación con Dios hoy? ¿Cómo está tu relación con Dios en esta semana, en este mes? ¿Estás aferrado a Él? ¿Estás aferrada a Él? ¿O estás en una situación tibia? ¿Cómo estás? ¿Has creído en Él? ¿Has decidido seguirlo? ¿O simplemente dices, bueno, me gustan un poco las enseñanzas de Jesús, pero hasta ahí nomás? Más allá de eso no quiero ir. Yo quiero ser mi propio Dios, yo quiero ser mi propio rey, mi propia reina, y no el Señor. Me gusta cómo Él enseña, me encantan sus palabras, pero hasta ahí nomás. Bueno, si tú eres alguien que piensa así, si el Señor viniera por nosotros hoy, tú te quedarías. Y ese no es el corazón de Dios. Dios quiere que todos se salven y procedan al arrepentimiento. Así que yo los animo, si no han creído en Jesús aún, deberían empezar a cuestionar por qué no lo hacen. Deberían decir, ok, es el momento de seguir a Jesús, porque Él puede venir por nosotros hoy. Y si tú eres alguien que ya lo sigues, aférrate a Él, que Él nos encuentre bien aferrados. Sería bien bonito que el Señor viniera por nosotros en este momento. ¿Qué hemos estado haciendo antes? Hemos estado meditando en su palabra y hemos estado leyendo acerca de los tiempos finales. Pero la idea está en que sea que viene por nosotros ahorita, en este momento, o más adelante nos encuentre aferrados a Él, nos encuentre viviendo en justicia, nos encuentre viviendo en santidad. Esa es la idea y ese es el enfoque cuando leemos la profecía bíblica. Velen y oren para que no caigan en tentación. Velen y oren porque no saben el día en que su Señor volverá. Ese es el enfoque correcto cuando leemos y estudiamos profecía. Ay,
Qué rápido pasa el tiempo. Yo pensé que faltaba tiempo para avanzar otro párrafo más, pero ya vamos 20 minutos. Justo el tiempo que generalmente dejamos para la meditación. Todavía había un pasaje que quería leer, que es la venida del Hijo del Hombre, pero también lo más probable es que le saque el jugo y nos quedemos 20 minutos ahí, ¿no? El tiempo pasa volando. Así que, para resumir, porque todavía nos quedan unos minutitos, lo que hemos visto esta mañana es una señal final que tenemos que estudiar en el libro de Daniel en capítulo 11. Yo los animo realmente a estudiar todo el libro de Daniel. Todo el libro de Daniel les va a dar un panorama muy amplio de los tiempos finales y conocer la abominación desoladora. Si quieren algún tipo de ayuda, pueden ver en mi canal de YouTube, Horacio Urtiaga, los estudios de Daniel capítulo 1 al 12, y ahí ustedes van a tener una idea más general de todo este libro. Pero yo los animo a hacer un estudio del libro de Daniel y recordar que lo que hemos visto hoy es que va a haber una señal final, por así decirlo. Una señal que va a marcar ya los 3 años y medio finales antes de la venida de Jesús. Y esta es la abominación desoladora. Y en este periodo la nación de Israel va a huir y tiene que huir, tiene que entender lo que Jesús dice acá. Huyan a los montes, porque este periodo que se viene va a ser un periodo prácticamente insoportable. Nunca lo ha habido antes ni lo habrá después. Y nuestra tarea como discípulos hoy es saber que todo eso se va acercando mientras van pasando los años. Pero nuestra actitud debe ser una actitud de velar, de estar atentos, porque el Señor puede venir por nosotros hoy. Así que los animo a eso esta mañana. Gracias por haberme prestado atención. Si tienen alguna duda, algún comentario, alguna pregunta, déjenle en la sección de comentarios que con gusto los voy a leer. Que Dios los bendiga a todos. Gracias.